Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Tengan una cordial bienvenida a su programa Momentos con Dios. En esta noche vamos a iniciar una serie de temas acerca de la salvación y en esta oportunidad estaremos estudiando desde el punto de vista bíblico si la salvación se pierde, si la salvación no se pierde. No es lo que cada uno de nosotros querramos pensar, sino que nos explica la Biblia en cuanto a este tema. Una publicación que se hizo ayer decía, ¿será que el sacrificio de Jesús que hizo en la cruz del Calvario es suficiente para poder darnos una salvación segura? Y cuando decimos segura, no es que al final Él nos va a salvar, sino que al momento en que nosotros recibimos a Jesús como Señor y Salvador, desde ese momento nosotros somos salvos. Pero su sacrificio es suficiente como para mantenernos salvos mientras estemos en esta vida. Y es precisamente esa pregunta la que vamos a estar viendo a la luz de la palabra de Dios durante varios días. En esta noche vamos a ver la parábola del sembrador. Y tal vez podemos decir, ¿y la parábola del sembrador qué tiene que ver con la salvación? No sé si algunos o muchos han leído esta parábola. Y es bien interesante porque nos habla, ¿verdad?, de alguien que salió a sembrar. Vamos a dividirla en 3 secciones, en 3 partes. Y una de esas partes es la que vamos a ver hoy. Los invito a que cerremos nuestros ojos y vamos a poner en las manos de nuestro buen Dios este momento para que Él abra nuestro entendimiento y podamos captar todo el mensaje de su palabra, esa gran sabiduría que Dios dejó allí en la Biblia. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos por este momento tan maravilloso, Señor, en el que tenemos la oportunidad de adentrarnos en tu palabra, Señor, de poder escudriñarla, de poder, Señor, llegar a lo más profundo de tu palabra y poder extraer, Señor, ese gran tesoro que encontramos en ella. Gracias, Padre Celestial, por esa salvación preciosa que tú nos has dado. Gracias por tu Hijo, por haber muerto en la cruz del Calvario, porque sin ese sacrificio, Señor, nosotros no hubiéramos, Señor, podido librarnos de una condenación eterna. Ayúdanos, Padre Celestial, a abrir nuestro entendimiento, a quitar, Señor, esas ideas que tal vez hemos tenido por mucho tiempo, Padre Celestial, y que sea, Señor, tu palabra la que guíe este tiempo y la que sea, Señor, la que predomine en nuestra mente. Gracias te damos en el maravilloso nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Vamos entonces a abrir nuestra Biblia en Mateo capítulo número 13. Corina Eunice Canú, bienvenida a este momento con Dios. Que Dios te bendiga. Aquí vemos en esta parábola, como les dije, varias situaciones y generalmente nos enfocamos en la persona que está sembrando y en las semillitas. Pero antes de llegar a esa parte, hay varias cositas que dice, y aquí tengo algunas de ellas. En el Mateo 13:12 dice, a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Nosotros como seres humanos
estamos muy arraigados a las cosas materiales. Y es por eso que en la Biblia, cuando hay pasajes como este que acabo de leer, inmediatamente lo relacionamos a cosas materiales y pensamos que, por ejemplo, a quien tiene una casa se le va a dar más, pero a aquellas personas que económicamente están mal, entonces aún lo poquito que tienen les va a ser quitado. Eso es lo que nosotros a veces pensamos, porque como les digo, nuestra mente está tan arraigada a las cosas materiales que lo vemos desde ese punto de vista. Ahora vamos a ver qué realmente quiere decir esto. A cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. En Mateo también 13:13 dice, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Y vamos a leer primero estas partes de Mateo para empezar luego a dar la explicación. Dice, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Dios a cada uno de nosotros nos dio una mente y tenemos la obligación moral de usar esa mente que Dios nos dio. Y también debemos tener esa obligación de tener una fe inteligente, porque a veces pensamos que tener fe en Dios es tener una fe en el vacío, pero no. La palabra fe significa confianza en Él. Si nosotros conocemos a Dios y lo que Él nos enseña por medio de su palabra, nosotros vamos a ir adquiriendo confianza en Él. Es esa clase de confianza, esa clase de fe inteligente, la que Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos. Y el Evangelio solo se puede entender desde adentro. Estando nosotros metidos en el Evangelio, estando nosotros metidos en su palabra, nosotros vamos a poder comprenderlo. Entonces, dice, a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. La palabra parábola significa o es una comparación que se hace entre las cosas del cielo con las cosas materiales para que nosotros las entendamos. Ninguno de nosotros ha estado en el cielo, entonces no podemos, nuestra mente no es capaz de comprender lo que Dios nos quiere enseñar porque no tenemos su mente, ¿verdad? No somos Él. Pero cuando Él nos enseña con cosas que nosotros podemos ver, se nos facilita. Y por eso Él usó las parábolas. La palabra parábola exactamente eso es lo que quiere decir. Una comparación de las cosas que están en el cielo por medio de las cosas terrenales que nosotros sí conocemos y podemos comprender. Y en la Biblia a veces se usan dichos. Nosotros tenemos muchos dichos o muchos refranes entre nosotros que sí entendemos. Y aquí encontramos un refrán, ahorita les voy a decir, dice, y con los oídos oyen pesadamente. A nosotros posiblemente eso no nos haga clic en nuestra mente,
Pero sí tenemos un refrán que para nosotros es más conocido. Y muchas veces los papás se los dicen a sus hijos y les dicen, por un oído te entra y por el otro te sale. O cuando alguien nos está hablando y nosotros tal vez estamos metidos en el celular y solo, sí, 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 sí. Y nos dice de repente, me estás escuchando como oír llover. Eso para nosotros sí nos hace clic. Significa que no le estamos prestando atención, que le estamos respondiendo, pero no de una forma inteligente que ha llegado a nuestra mente, precisamente porque no le damos atención. Entonces, cuando aquí dice que con los oídos oyen pesadamente, Dios les estaba diciendo a las personas que a veces es lo que Él nos dice, como oír llover, no le prestamos atención. Y esto tiene que ver con el versículo 13-12. A cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Les voy a poner un ejemplo. Si nosotros tenemos la habilidad, yo no la tengo, pero más de alguien la de tener, la habilidad de tocar un instrumento musical. Y esa persona tiene todo lo que Dios le dio para poder tocar bien, se le facilita a esa persona. Tal vez has recibido poquitas clases, pero es su don tocar un instrumento. Pero esta persona descuida el practicar, el ejecutar, el estar practicando con ese instrumento. Poco a poco va a ir perdiendo esa habilidad. ¿Por qué? Porque ya no puso la debida atención en su práctica. Entonces, a cualquiera que tiene un don, tiene algo que Dios le dio, se le dará y tendrá más en la medida que esa persona ponga y muestre interés en cultivar lo que Dios le dio. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Quien no pone la debida atención en lo que Dios le dio, poco a poco no es que Dios se lo quite, es que la persona no está cultivando algún don que Dios le ha dado. Y también esto se aplica a su palabra. En la Biblia, Dios nos deja todo su mensaje, todo lo que Él quiere que nosotros conozcamos. Pero si nosotros no tenemos el interés de agarrar la Biblia, de estudiarla, de ver realmente qué es lo que Él nos está diciendo, hay diccionarios para las palabras que nosotros no conocemos. Entonces, si no le prestamos atención, tal vez aprendimos un poquito en la iglesia, un poquito cuando fuimos y prestamos atención, cuando por un ratito dejamos de oír pesadamente, pero como no tenemos el hábito de estudiar la Biblia con disciplina, entonces ese poquito que en un momento logramos entender, se nos va a olvidar. Eso es lo que Dios nos está diciendo, que es lo que no debemos hacer. Luego dice, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Yo he escuchado a veces que las personas dicen, es que aquí Dios está diciendo que Él no quiere que vean, que no quiere que oigan y que Él no quiere que entiendan. No, ahí está diciendo, porque por eso les hablo por parábolas. Y volvemos a lo que ya explicamos. Las cosas
del cielo, las cosas de Dios, no es que no se puedan entender, pero si no le damos la debida atención para entenderlas, no las vamos a entender. Y como Dios sabe que nos cuesta entender las cosas del cielo porque nunca hemos estado allí, ni somos Dios para tener su mente, pero sí podemos llegar a tener su mente en la medida que estudiemos su palabra. Entonces, Él algunas cosas las dejó por parábolas. Esa comparación que Él hace de su enseñanza, de lo que a nosotros se nos dificulta entender, porque no estamos en el cielo, con las cosas que están en la tierra, para que entonces nosotros veamos y entendamos. Pero, ¿por qué dice aquí? Porque viendo no ven, porque no se meten a estudiar la Biblia. Entonces, aunque allí esté y lo lean, como solo lo medio ojean, lo medio leen, pero no van a buscar en diccionarios, a ver qué quiere decir alguna palabra, como por ejemplo la palabra parábola. Entonces, aunque lo lean, no lo ven, no ven la enseñanza. Aunque la oigan, no oyen. ¿Por qué? Porque están oyendo, dice, pesadamente. No le están prestando atención. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? No lo van a entender. No lo vamos a entender. Luego dice, de oído oiréis y no entenderéis. Vuelve a decirlo. Y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón, dice, de este pueblo se ha engrosado. Y con los oídos oyen pesadamente. Y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Si prestamos atención a esta lectura, como Dios nos está pidiendo que debemos prestar atención, aquí Dios lo único que quiere es sanarnos de pecado. Porque para Él el pecado es como una enfermedad. Por eso es que Él habla de desinfectarnos, de limpiarnos, de lavarnos, porque el pecado para Él es como una enfermedad espiritual que nos mató desde que Adán pecó. Pero, ¿quiénes son los que han cerrado los ojos? Dice, han cerrado sus ojos. Me voy a poner yo. Yo he cerrado mis ojos para no ver lo que Dios me quiere enseñar. Y cuando yo cierro mis ojos para no ver su enseñanza, tampoco, dice, puedo entonces prestarle la debida atención con mis oídos, porque yo no quiero hacerlo. Y entonces mi corazón no llega a entender. Y cuando yo no entiendo la palabra de Dios, porque yo misma he cerrado mis ojos y he oído pesadamente con mis oídos, entonces no voy a poder convertirme a ese evangelio de Dios. No voy a poder acercarme a Él para que Él me sane y me limpie de pecado. Entonces, hay diferentes maneras de recibir la palabra de Dios. De eso es que se va a tratar la parábola del sembrador. De esas diferentes maneras en que recibimos la palabra de Dios. Y dependiendo cómo la recibamos, así es el fruto que va a producir en cada uno de las personas que escuchamos, dependiendo de la manera de recibir la palabra de Dios. Y también de eso va a depender de cómo nuestro corazón la va a recibir.
Espero que haberme dado a explicar y vamos a dejarlo hasta aquí. Hoy es jueves. El sábado vamos a continuar viendo qué significa. Entonces, la parábola del sembrador, ya el sembrador con las 3 diferentes clases de semillas y los 3 diferentes suelos que nos habla esa parábola. Que el Señor les bendiga. Los espero el día sábado a las 7 de la noche, entre 7 y 7:30, a veces por el trabajo. Que Dios les bendiga, que tengan una feliz noche. Hasta el sábado.